Una estudiante negra fue humillada públicamente por un juez blanco en un tribunal de Atlanta, y luego hizo una revelación que destruyó carreras y transformó el sistema de justicia para siempre. El aire en el Tribunal Superior del Condado de Fulton estaba cargado de tensión y anticipación. Era una mañana de martes que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, aunque nadie lo sabía aún. La sala 4B estaba abarrotada, los periodistas llenaban las primeras filas, los abogados susurraban entre sí y los espectadores abarrotaban las tribunas, todos a la espera de lo que parecía un caso menor más. En la mesa de la defensa, una joven negra ajustó su postura con una elegancia que contrastaba marcadamente con el ambiente hostil que la rodeaba. Keisha Washington, de 19 años, vestía un sencillo blazer azul marino, pero lo portaba como si fuera una armadura real. Llevaba el cabello recogido en un moño impecable, y cada mechón en su lugar era una silenciosa declaración de su inquebrantable dignidad. Sus ojos oscuros reflejaban una determinación que pocos en la sala podían comprender. La determinación de alguien que llevaba el peso de generaciones de antepasados que lucharon para que ella pudiera estar allí. Los cargos eran aparentemente sencillos: alteración del orden público y desacato al tribunal. Keisha había sido arrestada 3 días antes durante una protesta estudiantil contra la brutalidad policial en la Universidad de Emory. Lo que debería haber sido una manifestación pacífica se convirtió en caos cuando la policía decidió usar gas lacrimógeno contra los estudiantes. Keisha fue una de las 23 personas arrestadas esa noche, pero para quienes la conocían, era la única a la que realmente querían silenciar. Durante sus 3 días en prisión, se mantuvo serena, negándose a hacer llamadas telefónicas o a aceptar la fianza. Sus compañeras de celda la observaban meditar cada mañana, murmurando palabras que parecían mantras. Lo que no sabían era que Keisha llevaba años preparándose para este momento. Cada insulto racial que había soportado, cada vez que la habían menospreciado por el color de su piel, cada puerta que intentaron cerrarle en la cara, todo había servido para forjar la impenetrable armadura de su determinación. Para la jueza Margaret Whitfield, esto fue más que una simple protesta. Fue una oportunidad para dar ejemplo, para mostrar lo que le sucedía a los jóvenes negros que se atrevían a cuestionar el orden establecido. La jueza Whitfield había cimentado su carrera en la imagen de ley y orden, una frase que, en sus palabras, sonaba a código para algo mucho más siniestro. A sus 58 años, era conocida por sus duras sentencias y su tolerancia cero hacia quienes ella llamaba agitadores sociales, un término que reservaba exclusivamente para los jóvenes negros que se negaban a aceptar su lugar en la jerarquía racial que ella había defendido durante décadas. Su reputación se había cimentado en decisiones que siempre favorecían al sistema establecido, especialmente cuando los acusados eran jóvenes que se atrevían a soñar con un mundo diferente. Whitfield se recostó en su sillón de cuero, mirando a Keisha con el desprecio que había cultivado durante décadas en el tribunal. Era la mirada de alguien que no veía a una persona, sino un problema por resolver, una amenaza que neutralizar. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el escritorio de caoba mientras hojeaba los documentos del caso con desdén deliberado. Cada movimiento demostraba que consideraba este caso, y, por extensión, a Keisha, una pérdida de tiempo. El silencio en la sala era casi palpable. Los espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo significativo, aunque no sabían exactamente qué. Los periodistas revisaron sus grabadoras,
presentiendo que esto no sería una simple historia judicial. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas, reconociendo la tensión eléctrica en el ambiente. Entonces, comenzó Whitfield, con la voz cortando el silencio como una cuchilla afilada envenenada, aquí tenemos a otra joven que cree que puede usar la justicia social como excusa para amotinarse. Pronunció las palabras justicia social como si fueran obscenidades, con un tono cargado de décadas de desdén por cualquier idea que desafiara el orden racial que consideraba natural y apropiado. Una risa apagada resonó por la galería, no una risa genuina, sino la clase de risa nerviosa que emite la gente cuando presencia algo que sabe que está mal, pero se siente impotente para desafiar. Era la risa de la complicidad, de la aceptación pasiva de un sistema que todos sabían que era injusto, pero pocos se atrevían a desafiar. Keisa permaneció inmóvil como una estatua de ébano, con la mirada fija en la jueza con una intensidad que incomodó a algunos espectadores. Había pasado los últimos 3 días en prisión no solo esperando este momento, sino preparándose con la dedicación de una guerrera que se prepara para la batalla final. Ni una sola lágrima había corrido por su rostro durante esos 3 días. Sabía exactamente quién era la jueza Whitfield, había estudiado sus fallos, analizado sus patrones, y lo más importante, sabía exactamente qué estaba a punto de suceder. En la galería, su madre, la doctora Angela Washington, reconocida profesora de historia afroamericana en Spelman College, observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. Había criado a Keisa para este momento, llenando su joven mente con historias de antepasados que habían enfrentado injusticias mucho peores con dignidad y valentía. Sojourner Truth, Ida B. Wells, Thurgood Marshall, todos se habían enfrentado a sistemas que los consideraban menos que humanos y habían salido victoriosos gracias a la fuerza de su inteligencia y su determinación inquebrantable. El fiscal, un hombre llamado David Crawford, se levantó con la premura de quien anhela impresionar a sus superiores. Crawford era nuevo en el cargo, ambicioso y ansiaba reconocimiento. Había visto este caso como una oportunidad fácil para demostrar su firmeza contra los elementos disruptivos, un término que usó con ligereza, sin reconocer sus implicaciones raciales, o quizás con pleno reconocimiento de ellas. A sus 32 años, Crawford creció en una familia blanca de clase media alta que siempre le había enseñado que el racismo era cosa del pasado, que Estados Unidos había superado sus divisiones raciales. Esta ceguera deliberada ante las realidades raciales lo convertía en un ser peligroso de maneras que ni siquiera comprendía. Creía sinceramente que estaba haciendo justicia, incapaz de ver cómo sus propios prejuicios inconscientes influyeron en cada decisión que tomaba. Su señoría, comenzó Crawford, con la voz cargada de una indignación performativa que había practicado frente al espejo, la acusada Keisa Washington fue encontrada incitando a la violencia durante una protesta ilegal en la Universidad de Emory. Los testigos informan que gritaba consignas antipoliciales y animaba a otros manifestantes a resistirse al arresto. Cuando los agentes intentaron dispersar pacíficamente a la multitud, enfatizó la palabra pacíficamente con la convicción de un hombre que había elegido creer en una versión de la realidad que coincidía con su visión del mundo. Se negó a obedecer las órdenes legales y tuvo que ser retirada físicamente del lugar. Cada palabra era una cuidadosa distorsión de la verdad, una reelaboración de los hechos que transformó a una joven que ejercía sus derechos constitucionales en una peligrosa criminal. Crawford las pronunció con la convicción de un hombre que se había convencido a sí mismo de que mentir en nombre de la ley y el orden no era mentir en absoluto.
simplemente era presentar los hechos desde la perspectiva más favorable al orden social que había jurado proteger. La jueza Whitfield asintió con aprobación, con una expresión que reflejaba la satisfacción de quien ve confirmados sus prejuicios. Era la expresión de una mujer que había pasado décadas usando su posición para mantener a los jóvenes negros en su lugar, y que veía cada frase como un ladrillo más en el muro que nos separaba de ellos. Continúe, concejal Crawford, dijo, con una voz que transmitía una intimidad que sugería que no era la primera vez que trabajaban juntos para garantizar que se mantuviera el orden. Crawford se irguió, revitalizado por la aprobación del tribunal. El Estado argumenta que la señorita Washington representa precisamente el tipo de elemento radical que está destruyendo el tejido social de nuestra comunidad. Utiliza la educación, y aquí hizo una pausa, como si la idea misma de una joven negra educada fuera sospechosa, como plataforma para sembrar la división y el odio. Es hora de que enviemos un mensaje claro. Este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra sociedad civilizada. Las palabras resonaron en la sala con el peso de siglos de opresión. Era la misma retórica que se había empleado contra todas las generaciones de activistas negros, desde los abolicionistas hasta los luchadores por los derechos civiles y los jóvenes de hoy que se atrevieron a soñar con una América verdaderamente igualitaria. El lenguaje cambió, pero el mensaje siguió siendo el mismo. Manténganse firmes, acepten su postura, no desafíen el orden que nos beneficia. La multitud murmuró su aprobación, un sonido bajo y amenazante que le recordó a Keisa los linchamientos que presenciaron sus bisabuelos. Algunos espectadores asintieron, con la satisfacción que sus rostros mostraban al ver a una joven negra rebelde a punto de ser puesta en su lugar. Era la reacción que Whitfield había esperado y cuidadosamente planeado. La jueza se volvió hacia Keisa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa que Keisa reconocía de innumerables interacciones a lo largo de su vida. Era la sonrisa de los profesores blancos cuando estaban a punto de rebajar sus ambiciones, la sonrisa de los orientadores cuando le sugerían que considerara carreras más realistas, la sonrisa que decía, «Conozco tu lugar mejor que tú». Bueno, señorita Washington, dijo Whitfield, saboreando cada palabra como si fuera un caramelo venenoso, espero que tenga una muy buena explicación para su comportamiento. Aunque dudo que nada de lo que diga pueda justificar esta flagrante falta de respeto a la ley y el orden que mantiene funcionando a nuestra sociedad. Era entonces cuando la mayoría de los acusados se derrumbaban. Imploraban clemencia, ofrecían excusas desesperadas intentando demostrar que eran uno de los buenos o simplemente se derrumbaban bajo el peso de la humillación pública y la realidad del poder al que se enfrentaban. Whitfield había visto esto cientos de veces, especialmente con jóvenes negros que ella consideraba naturalmente predispuestos a la delincuencia, jóvenes que necesitaban que se les recordara sus limitaciones antes de que sus ambiciones se convirtieran en problemas para la sociedad. Pero Keisa Washington no era como la mayoría de los acusados. Era la culminación de generaciones de resiliencia, la heredera de una línea de guerreros que habían transformado el sufrimiento en fuerza, la humillación en determinación, el desprecio en una excelencia innegable. Se levantó lentamente, cada movimiento, una muestra de gracia y dignidad que hacía que incluso sus detractores se detuvieran a observar. Sus movimientos eran pausados y fluidos, como los de una bailarina o una luchadora, alguien que había entrenado su cuerpo para expresar la fuerza de su espíritu. Por un instante, simplemente se quedó allí, dejando que el silencio se extendiera por la sala como una ola,
haciendo que todos sintieran el peso de su presencia. Cuando finalmente habló, su voz era serena y clara, con una autoridad que no provenía de su posición ni de su poder, sino de una profunda convicción en la justicia de su causa y la fuerza de su verdad. Era la voz de alguien que había pasado por la prueba del fuego y emergió más fuerte, más puro, más decidido. Su señoría, comenzó, e incluso en esa sola palabra había una dignidad que hizo que algunos espectadores se enderezaran instintivamente. Antes de responder a los cargos, me gustaría hacer algunas correcciones importantes al expediente que se ha presentado ante el tribunal. Whitfield arqueó una ceja, visiblemente irritada por la interrupción de su relato cuidadosamente elaborado. ¿Qué tipo de correcciones?, preguntó, con un tono que sugería que cualquier cosa que Keisa dijera sería irrelevante. Keisa metió la mano en su blazer y sacó un documento cuidadosamente doblado, el primero de muchos que había preparado para este momento. Primero, dijo, con la voz cada vez más fuerte y clara, me gustaría que el tribunal dejara constancia de que la protesta en la Universidad Emory no fue ilegal, como afirmó la Fiscalía. De hecho, teníamos todos los permisos necesarios, debidamente aprobados por el campus y la ciudad de Atlanta 3 semanas antes del evento. Le entregó el documento al secretario del tribunal, quien se lo llevó a Whitfield con una expresión de creciente sorpresa. La jueza examinó el papel, y su expresión cambió sutilmente al darse cuenta de que su relato, cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse. En segundo lugar, continuó Keisa, con una voz ahora tan autoritaria que hizo que toda la sala se inclinara hacia adelante, quiero que el tribunal deje constancia de que no hubo violencia en la protesta hasta que la policía decidió usar fuerza excesiva contra estudiantes desarmados que ejercían pacíficamente sus derechos constitucionales de reunión y expresión. Derechos que, permítanme recordarle al tribunal, se ganaron con la sangre de nuestros antepasados. Crawford se removió incómodo en su silla, dándose cuenta de que su versión cuidadosamente editada de los hechos estaba siendo demolida sistemáticamente. El sudor comenzó a formarse en su frente al darse cuenta de que había subestimado gravemente a la joven que tenía delante. Y tercero, la voz de Keisa se elevó levemente, ahora con una autoridad que hizo que toda la sala contuviera la respiración. Me gustaría que el tribunal dejara constancia de que los testigos citados por la Fiscalía son los mismos agentes que actualmente están bajo investigación federal por uso excesivo de la fuerza contra estudiantes negros en esa misma protesta. Un murmullo de sorpresa e indignación recorrió la sala como una ola. Whitfield miró a Crawford con una mezcla de ira y pánico, al darse cuenta de que el caso que creía una victoria fácil se estaba convirtiendo en una pesadilla. Pero Keisa aún no había terminado. De hecho, apenas estaba preparándose para lo que estaba por venir. Una revelación que sacudiría no solo este tribunal, sino todo el sistema judicial del condado. Ahora, dijo, con una voz aún más fuerte y autoritaria, como la de un predicador que se acerca para transmitir el mensaje más importante de su vida, quiero abordar la caracterización profundamente ofensiva y racial que la Fiscalía hace de mí como un elemento radical, que usa la educación para sembrar la división. Hizo una pausa deliberadamente, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala y que cada persona presente contemplara las implicaciones de lo que se había dicho. Es profundamente revelador, continuó, que el fiscal de distrito Crawford considere la educación como algo peligroso, especialmente cuando esa educación está en la mente de una joven negra. Quizás se deba a que no tenía conciencia exacta de quién tenía ante sí hoy.
El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Todos los presentes sintieron que estaban a punto de presenciar algo histórico. Quizás no sabía, dijo Keisa, sacando otro documento de su blazer, que la joven inquietante que tenía delante tenía una doble titulación en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, magna cum laude, de la Universidad de Harvard, donde se graduó como la primera mujer negra en 50 años en recibir el máximo honor académico en ambos departamentos. El silencio estalló en murmullos de asombro. Crawford parecía haber visto un fantasma. Su rostro palideció al darse cuenta de que había cometido un error colosal. Quizás no sabía, continuó Keisa, con una voz ahora cargada de autoridad que hacía que las paredes de la sala parecieran inclinarse para oírla, que pasó los 2 últimos veranos trabajando como becaria en la Fiscalía General de los Estados Unidos, especializándose en derechos civiles y desarrollando estrategias para combatir precisamente el tipo de sesgo sistemático que se está demostrando hoy en esta sala. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente, dándose cuenta de que estaban presenciando una historia que dominaría los titulares durante semanas. O tal vez, dijo Keisa, con la voz ahora cortando el aire como una espada forjada en la justicia, simplemente asumió que una joven negra en el tribunal debía ser ignorante, indefensa y fácilmente intimidada. Tal vez actuó bajo la premisa racista de que nuestra apariencia determina nuestras capacidades. Whitfield intentó intervenir, y su voz salió como un chillido desesperado. Señorita Washington, no toleraré. Pero Keisa la interrumpió con una cortesía gélida, más devastadora que cualquier grito. Disculpe, señoría, pero en realidad soy la doctora Washington. Me gradué de la Facultad de Derecho de Harvard el mes pasado. Primera de mi generación. La primera mujer negra en lograr esa distinción en más de una década. La sala del tribunal se sumió en un caos absoluto. Los periodistas saltaron de sus asientos, las cámaras empezaron a destellar como relámpagos, los espectadores susurraban entre sí, conmocionados. Crawford parecía querer esconderse debajo de su escritorio, mientras que Whitfield palideció como un fantasma. Pero a Keisa aún le quedaba una última bomba por explotar, una revelación que convertiría ese momento de drama personal en un terremoto que sacudiría todo el sistema judicial. Y mientras corregimos el registro histórico, dijo, sacando un tercer documento de su chaqueta con la precisión de un mago que realiza el último truco de su número. Quiero que el tribunal sepa que mañana por la mañana comenzaré mi trabajo como la nueva fiscal federal adjunta para el Distrito Norte de Georgia, especializada en casos de derechos civiles y mala conducta policial. Si antes la sala del tribunal había estallado, ahora era un auténtico pandemonio. Whitfield estaba pálido como el papel pintado. Crawford parecía estar sufriendo una crisis nerviosa y la galería estalló en un caos de voces, cámaras y movimiento. Keisa permaneció en el ojo del huracán que ella misma había creado, inmóvil como una roca entre olas embravecidas. Dejó que el caos continuara durante unos segundos, demostrando que, incluso en medio de un estallido de emociones, mantenía un control absoluto sobre sí misma y la situación. Entonces levantó una mano y, al instante, milagrosamente, la sala quedó en silencio. Fue como si hubiera tomado el control no solo de su propia historia, sino de toda la sala. En ese instante, ya no era la acusada, era la máxima autoridad en la sala. Ahora,
dijo con voz tranquila pero cargada de una autoridad que provenía de décadas de preparación y generaciones de resistencia. Hablemos de por qué estoy realmente aquí y qué representa realmente este caso. La transformación en la sala era palpable y permanente. La joven disruptiva se había revelado como una de las mentes jurídicas más brillantes de su generación, pero más que eso, había expuesto la arrogancia, los prejuicios y la incompetencia de un sistema que la había juzgado por el color de su piel en lugar de por su carácter. Keisa caminó hacia el centro de la sala. Cada paso resonaba con una autoridad incuestionable. Sus movimientos eran gráciles y pausados, como los de una reina que asume su legítimo trono. Su señoría, comenzó, con una voz ahora cargada de una dignidad que hizo que incluso sus oponentes reconocieran su superioridad moral. Este caso nunca se trató de alteración del orden público ni de desacato judicial. Este caso trata sobre un sistema que ve a una joven negra ejerciendo sus derechos constitucionales y automáticamente asume que debe ser una delincuente. Se giró para mirar a Crawford directamente, y cuando sus miradas se cruzaron, él se vio obligado a apartar la mirada. El fiscal Crawford no investigó los hechos de este caso. No entrevistó a testigos imparciales. No revisó las grabaciones de seguridad que muestran claramente que la policía fue la primera en usar la violencia contra estudiantes pacíficos. Simplemente asumió que, por ser joven, negra y con estudios, debo ser culpable de algo. Crawford intentó protestar, pero su voz salió como un susurro patético. Yo, nosotros, el caso. El caso, lo interrumpió Keisa con una frialdad cortante que provocó escalofríos en la sala. Es un ejemplo perfecto de cómo el sistema de justicia penal falla catastróficamente cuando opera con base en prejuicios raciales en lugar de evidencia fáctica. Se volvió hacia Whitfield, que se había quedado notablemente callado, como un depredador que de repente se da cuenta de que se ha convertido en presa. Y en cuanto a su señoría, dijo Keisa, con una gélida cortesía en la voz, más devastadora que cualquier acusación directa, debo admitir que siento una profunda curiosidad. En sus 15 años en este tribunal, ¿a cuántos jóvenes negros ha condenado sin darles la oportunidad de defenderse realmente? ¿Cuántas veces ha dado por sentado que eran culpables antes siquiera de escuchar las pruebas? ¿Cuántas carreras prometedoras ha destruido basándose únicamente en prejuicios raciales? El silencio en la sala era absoluto y acusador. Whitfield parecía haber perdido por completo la capacidad de hablar, como alguien a quien acababan de pillar en una mentira que llevaba décadas contando. Keisa sacó un cuarto documento de su chaqueta, mucho más grueso que los otros, claramente el resultado de una extensa investigación metodológica. Esto, dijo, mostrando el documento como prueba ante un tribunal superior, es un informe de 200 páginas elaborado por la Harvard Lab Review sobre las disparidades raciales sistemáticas en el sistema judicial del condado de Fulton durante los últimos 10 años. En concreto, sobre las decisiones de la jueza Margaret Whitfield. Abrió el documento con la precisión de un cirujano que hace la primera incisión y comenzó a leer con una voz que llevaba el peso de la historia. Jóvenes blancos acusados de alteración del orden público. La pena promedio es de una multa y 20 horas de servicio comunitario. Jóvenes negros acusados de los mismos delitos. La pena promedio es de 6 meses de prisión. Miró a Whitfield por encima del documento. Interesante patrón, ¿no crees? Whitfield intentó responder, pero no emitió ningún sonido. Jóvenes blancos acusados de posesión de drogas.
El 78% recibe programas de desvío que mantienen sus antecedentes limpios. Jóvenes negros acusados con los mismos cargos. El 12% recibe la misma consideración. Otra pausa devastadora. Aún más interesante. La sala ahora estaba completamente en silencio. Cada persona presente enfrentaba la realidad matemática e implacable del racismo sistemático. Acusados blancos acusados de resistencia al arresto. Condena promedio suspendida. Acusados negros. Promedio de 2 años de prisión. Cerró el documento con un chasquido que resonó por la sala como un disparo. De hecho, los datos son tan claros y consistentes que constituyen lo que cualquier estadístico honesto reconocería como evidencia prima facie de discriminación racial sistemática y deliberada. Dobló el documento y lo guardó nuevamente en su chaqueta con el mismo cuidado con el que lo había sacado. Ahora, dijo, con la voz aún más fuerte, podría simplemente pedir que se desestimen los cargos en mi contra por falta total de pruebas creíbles, lo cual ocurriría, ya que no hay pruebas reales de que haya cometido ningún delito. Pero eso no resolvería el problema fundamental. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión aumentara como la calma antes de la tormenta. El problema fundamental es que este tribunal, bajo el liderazgo del juez Whitfield, se ha convertido en un símbolo de todo lo que está mal y es corrupto en nuestro sistema judicial. Un lugar donde el color de la piel del acusado determina su destino más que los hechos del caso. Un lugar donde la justicia es una mercancía vendida a los privilegiados y negada a los oprimidos. Whitfield finalmente recuperó la voz, pero le salió como un susurro desesperado. Doctor Washington, protesto vehementemente contra estas acusaciones infundadas. Infundado. Keisa arqueó una ceja con la precisión de un arquero que apunta a un blanco. Su señoría, cada estadística que acabo de citar está documentada en registros públicos, disponibles para cualquier curioso. Todos los casos que mencioné están archivados en el registro oficial de este tribunal. Si desea refutar los datos, estoy más que dispuesta a proporcionar la documentación completa, incluyendo análisis estadísticos realizados por expertos de 3 universidades diferentes. Whitfield volvió a guardar silencio, dándose cuenta de que había caído en una trampa intelectual de la que no había escapatoria. Keisa se volvió hacia la galería, donde los periodistas documentaban cada palabra, cada gesto, cada momento de esta transformación histórica. Este momento, dijo, con la voz cargada de una pasión que hizo que toda la sala se inclinara hacia adelante como girasoles girando hacia el sol, este mismo momento es la razón por la que me hice abogada. No solo para defenderme de acusaciones falsas, aunque eso es importante, sino para denunciar un sistema que falla de forma constante, deliberada y sistemática a personas como yo. Caminó hasta que estuvo parada directamente frente al escritorio del juez. Sus ojos se encontraron con los de Whitfield en una confrontación que representaba siglos de lucha entre opresores y oprimidos. Me subestimaste porque viste a una joven negra y automáticamente asumiste que sería fácil de intimidar, fácil de manipular y fácil de quebrar. No investigaste porque pensaste que no era necesario. Después de todo, ¿quién le creería a un agitador contra respetables agentes del orden y un juez reconocido? Su voz se elevó levemente, cargada ahora de una autoridad que provenía no solo de su educación, sino de generaciones de antepasados que habían luchado y muerto por la justicia. Pero esto es lo que pasa con subestimar a las personas por el color de su piel. A veces descubres que has subestimado a alguien que no solo tiene el poder de defenderse,
sino también el poder, el conocimiento y la determinación de desmantelar por completo todo aquello que has defendido en tu carrera. Sacó un quinto documento de su chaqueta, esta vez con membrete oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto, dijo, alzando el documento como una bandera de batalla, es una denuncia formal de 47 páginas que se presentará mañana por la mañana ante la Comisión de Cualificaciones Judiciales de Georgia, que documenta un patrón sistemático de 15 años de decisiones racialmente discriminatorias por parte de la jueza Margaret Whitfield. Está acompañada de un análisis estadístico realizado por profesores de Harvard, Yale y Stanford, testimonios jurados de más de 50 familias afectadas por sus decisiones sesgadas y una recomendación formal para una investigación federal por violaciones de derechos civiles. La sangre había desaparecido por completo del rostro de Whitfield. Parecía un fantasma de sí misma, enfrentada por primera vez a las verdaderas consecuencias de décadas de prejuicios. Y esto, continuó Keisa, sacando un sexto documento, es una denuncia formal ante el Colegio de Abogados del Estado de Georgia contra el fiscal de distrito David Crawford por mala praxis sistemática, concretamente por presentar deliberadamente testimonios que sabía o debería haber sabido que eran falsos, por no investigar adecuadamente los hechos y por presentar casos basándose en prejuicios raciales en lugar de en pruebas. Crawford parecía a punto de desmayarse. Le temblaban las manos mientras intentaba sujetarse a la mesa para no caerse. Ambas denuncias, dijo Keisa, con su voz ahora cargada de justicia histórica, irán acompañadas de todo el material que presenté hoy, además de un análisis forense completo de las grabaciones de seguridad de la protesta. Grabaciones de 17 cámaras diferentes que, curiosamente, ni la policía ni la fiscalía se molestaron en revisar antes de inventar sus acusaciones basándose en mentiras y prejuicios. Dobló los documentos y los guardó en su chaqueta con la precisión de un general que envaina sus armas después de una victoria decisiva. Pero eso no es todo, continuó, y la fuerza de su voz hizo que incluso los periodistas dejaran de escribir y escucharan. Este caso, estas falsas acusaciones, este ejemplo perfecto de injusticia sistemática, se convertirá en el primer caso oficial que investigue en mi nuevo cargo como fiscal federal. Se giró para mirar a toda la sala, sus ojos recorrieron cada rostro, grabando este momento en la memoria de todos los presentes. Porque durante mi investigación para la Harvard Lab Review, descubrí que el patrón que se demuestra hoy no se limita a este juzgado ni a este condado. Existe una red de discriminación que se extiende por todo el sistema judicial del sur, una conspiración silenciosa pero letal que ha negado sistemáticamente la justicia a las personas de color durante décadas. El silencio era ensordecedor. Todos en la sala comprendieron que presenciaban no solo la defensa de una persona, sino el nacimiento de una revolución legal. Ahora, dijo, recuperando el tono tranquilo y profesional que demostraba su absoluto control de la situación, en cuanto a los ridículos cargos contra mí, me declaro inocente de todos los cargos y solicito que el caso se desestime de inmediato por falta absoluta de pruebas creíbles y por flagrante mala conducta de la Fiscalía. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa nada amistosa, pero sí triunfal, a menos, claro, que la Fiscalía quiera presentar un caso basado enteramente en el testimonio falso de agentes bajo investigación federal, sin ninguna prueba física que lo respalde, contra alguien que ahora posee no solo los recursos legales para exponer cada falla en sus métodos, sino también la autoridad federal para convertir esta exposición en un proceso penal. El silencio en la sala duró una eternidad.
Crawford temblaba visiblemente, con el sudor corriéndole por la cara mientras contemplaba el fin de su carrera. Whitfield parecía petrificada, como si viera su propio futuro desmoronarse en tiempo real. Finalmente, Crawford se puso de pie sobre unas piernas que apenas lo sostenían. Su voz salió como un susurro desesperado. La fiscalía retira todos los cargos contra el acusado. Keisa asintió con gracia, como una reina que acepta la rendición de sus enemigos derrotados. Sabia decisión, concejal Crawford. Aunque quizás un poco tarde para salvar su carrera. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta y miró a Whitfield por última vez. El contraste entre las dos mujeres era marcado. Una joven negra que irradiaba poder, dignidad y justicia victoriosa. La otra, una jueza blanca de edad avanzada, destrozada por el peso de sus propias decisiones racistas. Ah, ¿y su señoría? Dijo Keisa, con una fría cortesía en la voz, más aterradora que cualquier amenaza. Cuando le llamen a declarar en la investigación federal, y le llamarán, se lo garantizo, le recomiendo encarecidamente que sea más cuidadoso con la verdad de lo que ha sido a lo largo de su carrera en este banco. Hizo una pausa por un último momento, permitiendo que sus palabras penetraran en las mentes de todos. Porque esta vez, la gente a la que intentas engañar sí sabe la diferencia entre justicia y opresión. Y tenemos el poder de hacer algo al respecto. Con eso, salió de la sala del tribunal con la gracia y la dignidad de una guerrera victoriosa, dejando atrás no solo los restos de 2 carreras, sino también los cimientos de un nuevo sistema de justicia que priorizaría la igualdad sobre el privilegio, la verdad sobre el prejuicio y la justicia sobre la conveniencia política. Afuera del juzgado, la escena era de un caos absoluto y controlado. Periodistas de todo el país se habían reunido en las escaleras de mármol, con sus cámaras destellando como una tormenta eléctrica, capturando cada movimiento. Los reporteros se gritaban preguntas, sus voces fundiéndose en una cacofonía de curiosidad desesperada. Dr. Washington, planeó esta dramática revelación desde el principio. ¿Qué se siente al haber destruido esencialmente las carreras de un juez y un fiscal en una sola mañana? ¿Cuál será su primer caso oficial como fiscal federal? ¿Crees que esto realmente cambiará el sistema judicial no solo en Georgia, sino en todo el país? ¿Qué mensaje tienes para otras jóvenes negras que enfrentan discriminación sistemática? Keisa se encontraba en la escalera superior del juzgado, con la luz dorada del sol matutino creando un halo natural alrededor de su silueta. Por un instante, simplemente se quedó allí, permitiendo que las cámaras capturaran la imagen histórica de una joven negra que acababa de revertir décadas de injusticia sistemática con solo una inteligencia superior, una preparación meticulosa y una valentía inquebrantable. Cuando finalmente habló, su voz tenía una autoridad que silenció a toda la ruidosa multitud de periodistas, manifestantes y curiosos. Durante demasiado tiempo, comenzó, mientras su voz resonaba en los escalones de mármol y era captada por micrófonos que transmitirían sus palabras a millones de personas. Nuestro sistema de justicia ha operado bajo la premisa fundamental y moralmente corrupta de que algunas personas son inherentemente menos merecedoras de justicia que otras. Que algunas voces importan menos que otras. Que algunas vidas tienen menos valor intrínseco que otras. Hizo una pausa deliberadamente, para permitir que sus palabras resonaran no solo en la multitud presente, sino en la conciencia nacional que se estaba despertando. Hoy, no solo demostramos que esa suposición era errónea,
sino que demostramos que es peligrosa para quienes la sostienen. Porque cuando se infravalora sistemáticamente a las personas basándose en prejuicios raciales, a veces se descubre que se infravalora a alguien con la educación, los recursos y la determinación inquebrantable de cambiar no solo sus propias circunstancias, sino todo el sistema que intentó oprimirlo. Los periodistas escribían frenéticamente, las cámaras capturaban cada expresión y los teléfonos transmitían sus palabras en vivo a audiencias nacionales. Lo que pasó hoy no fue por mí personalmente, continuó Keisa, con una voz que se alzaba con una pasión que resonó en los corazones de todos los que la oían. Fue por todas las Keisas que me precedieron, esas brillantes jóvenes negras que fueron silenciadas antes de poder hablar, que se derrumbaron antes de poder luchar, que estaban convencidas de que el sistema era demasiado poderoso para desafiarlo. Su voz temblaba levemente por la emoción, pero no por la debilidad, por la fuerza bruta de la justicia finalmente ejercida. Se trataba de todas las madres que vieron cómo juzgaban a sus hijos por el color de su piel en lugar de por su carácter. De todos los padres que intentaron enseñar a sus hijos a trabajar el doble por la mitad del reconocimiento. De todas las familias destruidas por un sistema que fingía no distinguir el color de la piel mientras operaba sobre la base de una discriminación racial sistemática. Los aplausos comenzaron a estallar entre la multitud, al principio vacilantes, luego se convirtieron en una ola de aprobación que inundó toda la zona frente al juzgado. Pero Keisa levantó la mano y el silencio regresó al instante, demostrando el poder magnético de su presencia. Pero lo más importante, dijo, con la voz cargada de una esperanza contagiosa, se trataba de todas las Keisas que vendrán después de mí. Porque hoy enviamos un mensaje claro e irreversible. La era de la justicia a 2 velocidades ha terminado. La era de las suposiciones basadas en la raza ha terminado. La era de aceptar pasivamente que así son las cosas, como sinónimo de así deberían ser las cosas, ha terminado para siempre. La multitud estalló de nuevo, pero esta vez Keisa dejó que los aplausos continuaran, permitiendo que la energía del cambio se extendiera por la multitud como electricidad. Cuando el ruido finalmente se calmó, sacó otro documento de su chaqueta, uno que había guardado específicamente para este momento histórico. Esto, dijo, sosteniendo el papel como si fuera una declaración de independencia, es el plan de la Iniciativa de Washington para la Reforma Sistémica de la Justicia, un programa nacional integral para identificar, documentar, procesar y eliminar la discriminación racial en los tribunales de todo el país. La multitud se quedó en silencio, dándose cuenta de que estaban presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que una victoria legal individual. Se financiará con una donación inicial de $250 millones de organizaciones de derechos civiles, fundaciones progresistas y universidades comprometidas con la justicia real, continuó. Operará en colaboración con las principales facultades de derecho del país y contará con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La magnitud de lo que estaba anunciando comenzó a asimilarse. Esto no era solo justicia para un caso, era el comienzo de una revolución sistemática que cambiaría el panorama legal estadounidense para siempre. Reclutaremos, capacitaremos y apoyaremos a los mejores y más brillantes jóvenes abogados negros, latinos y de minorías del país, dijo Keisa, con una voz cada vez más fuerte y decidida. Crearemos una nueva generación de fiscales, defensores públicos y jueces que entiendan que la justicia no es un privilegio que se otorga por motivos de raza o clase, sino un derecho fundamental que debe protegerse por igual para todos.
Hizo una pausa y sus ojos recorrieron la diversa multitud que se había reunido. Y nos aseguraremos de que cada Keisa Washington que entre en un tribunal, cada joven negra brillante, cada joven latino decidido, cada persona de color juzgada por prejuicios en lugar de por pruebas, tenga no solo los recursos legales para luchar, sino también una red nacional de apoyo que garantice que su voz sea escuchada y que se haga justicia. El rugido de aprobación de la multitud fue ensordecedor, un sonido que resonó por los cañones urbanos de Atlanta y simbolizó el amanecer de una nueva era de activismo legal. Pero Keisa aún no había terminado. Tuvo una última revelación que transformaría este día de victoria personal en un hito histórico nacional. Hay una cosa más, dijo, y la fuerza de su voz volvió a silenciar a todos. La investigación federal del Departamento de Policía de Atlanta que mencioné en el tribunal, no empezó hoy. No empezó la semana pasada. Empezó hace 8 meses, cuando un equipo de estudiantes de Derecho de Harvard, bajo mi supervisión, presentó pruebas de mala conducta sistemática al Departamento de Justicia. Los periodistas volvieron a gritar preguntas, pero Keisa continuó con absoluta autoridad. Tuve el privilegio y la responsabilidad de dirigir esta investigación durante mi último año en el programa de Derechos Civiles de Harvard. La investigación resultará, en las próximas 48 horas, en cargos federales contra 17 oficiales, incluyendo a todos los que dieron falso testimonio hoy, y 3 comandantes que orquestaron un patrón sistemático de violación de los derechos civiles de los manifestantes negros. La multitud estaba en completo shock. No se trataba solo de una joven defendiéndose, sino de una estratega legal de talla mundial que ejecutaba un plan que llevaba años gestándose. Más aún, continuó, nuestra investigación descubrió evidencia de coordinación entre el Departamento de Policía y ciertos miembros del Poder Judicial para garantizar que los casos de mala conducta policial contra ciudadanos negros se derivaran sistemáticamente a jueces con antecedentes de prejuicios raciales. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes comprendieron que presenciaban no solo la exposición de la corrupción individual, sino también una conspiración sistemática para denegar justicia por motivos raciales. La jueza Whitfield, dijo Keisa, con la voz ahora cargada de autoridad, basada en hechos irrefutables, no solo es culpable de decisiones sesgadas. Forma parte de una red organizada de funcionarios que han pervertido deliberadamente el sistema judicial para proteger la mala conducta policial contra las comunidades racializadas. Hizo una pausa para permitir que se registrara la magnitud completa de sus revelaciones. Toda esta evidencia, todos estos datos, toda esta documentación de corrupción sistemática se presentará ante el gran jurado federal el próximo lunes. Y yo personalmente presentaré el caso. Con esas palabras, esencialmente anunció que había orquestado no solo su propia liberación, sino el desmantelamiento completo de un sistema de opresión que había operado en las sombras durante décadas. Comenzó a bajar las escaleras, luego se detuvo y se giró una última vez para mirar a las cámaras y a la nación que la observaba. A cada joven negra, a cada joven latina, a cada persona de color que ve esto, eres más poderosa de lo que crees, más inteligente de lo que crees y más capaz de cambiar el mundo de lo que imaginas. No dejes que nadie, te convenza de lo contrario. Su voz se elevó hasta un crescendo final. Y a quienes creen que pueden seguir operando un sistema de justicia de 2 velocidades, acaban de descubrir que la generación a la que intentaron oprimir ha crecido, se ha educado, se ha organizado y viene a exigirles cuentas. Estamos más preparados,
más decididos y más poderosos de lo que jamás imaginaron. Con esas últimas palabras, se abrió paso entre la multitud de periodistas, con la frente en alto como una reina, con pasos firmes y decididos como un general marchando hacia la victoria. Tras ella, dejó no solo los restos de carreras corruptas, sino también los cimientos de un nuevo sistema de justicia basado en la igualdad real y no en el privilegio racial. Asterisco asterisco 6 meses después asterisco asterisco, la jueza Margaret Whitfield renunció en desgracia, enfrentando cargos penales federales por conspiración para violar los derechos civiles y corrupción judicial. David Crawford no solo fue suspendido del Colegio de Abogados de Georgia, sino que también fue acusado de perjurio y mala praxis judicial. Ahora enfrenta hasta 10 años de prisión federal. Asterisco asterisco un año después asterisco asterisco. La iniciativa de Washington para la reforma sistémica de la justicia había capacitado a más de 500 jóvenes abogados de color y establecido programas de monitoreo judicial en 28 estados. Las disparidades raciales en las sentencias en el condado de Fulton se habían reducido en un 73%, y el modelo de reforma se estaba implementando en las principales ciudades del país. Asterisco asterisco 2 años después asterisco asterisco, Keisha Washington fue ascendida a fiscal federal adjunta principal, convirtiéndose en la persona más joven y la primera mujer negra en ocupar ese puesto en la historia del Distrito Norte de Georgia. Bajo su liderazgo, la oficina procesó más casos de derechos civiles en 2 años que en los 10 años anteriores juntos. Asterisco asterisco 3 años después asterisco asterisco, fue nominada a la Corte Suprema de Georgia, convirtiéndose en la jueza más joven en la historia del estado. Su nombramiento fue confirmado por unanimidad, incluso por los mismos legisladores que en su momento intentaron bloquear la financiación de los programas de diversidad judicial. 5 años después, cuando el caso Washington contra Georgia llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, sentó un precedente nacional que exige el monitoreo estadístico obligatorio de las disparidades raciales en las sentencias. El caso se estudia ahora en todas las facultades de Derecho como ejemplo de cómo una persona decidida puede transformar todo un sistema. Hoy, cuando los jóvenes de color entran a los tribunales de todo el país, hay una nueva realidad, un sistema que sabe que está siendo observado, monitoreado y responsable por una nueva generación de abogados que se niegan a aceptar que la forma en que son las cosas es la misma que la forma en que deberían ser las cosas. En los círculos de poder de Washington, D.C., el nombre de Keisha Washington se susurra con una mezcla de admiración y temor. Admiración por quienes creen en la verdadera justicia. Temor por quienes se han beneficiado del injusto statu quo. Pero en las comunidades de color de todo el país, su nombre resuena con algo mucho más poderoso: la esperanza. La esperanza de que un sistema que los ha oprimido durante tanto tiempo pueda finalmente transformarse en una fuerza de verdadera justicia. La historia de Keisha Washington demuestra una verdad fundamental: la justicia no es un accidente de la naturaleza ni un don de los poderosos. Es un acto deliberado de valentía, preparación meticulosa, inteligencia superior y la determinación absolutamente inquebrantable de jamás aceptar menos que la plena y verdadera igualdad ante la ley. Y cuando las personas con esta combinación de características deciden que es hora de cambiar, todos los prejuicios del mundo no pueden detenerlos. Si esta historia despertó algo en ti, ira por la injusticia que aún existe, inspiración por la valentía que una persona puede demostrar, o determinación para ser parte del cambio que nuestro país necesita, no te lo guardes. Comparte esta historia. Porque en algún lugar, ahora mismo,
Hay una joven Keisa Washington que necesita saber que no está sola, que su inteligencia es un arma, que su educación es poder y que su determinación puede mover montañas. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de ser espectadores pasivos de la injusticia y comenzamos a ser participantes activos en la solución. Cada vez que se comparte esta historia, se vota por la igualdad. Cada me gusta es una declaración de que la justicia importa más que la conveniencia. Cada comentario es una voz que se une al creciente coro que exige un sistema mejor. No dejes que esta historia sea solo un entretenimiento pasajero. Conviértela en un llamado a la acción. Conviértela en un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de desafiar la injusticia cuando la vemos. Conviértela en una inspiración para ser el cambio que queremos ver en el mundo. Porque la próxima Keisa Washington podría estar leyendo esto ahora mismo. Y necesita saber que, cuando llegue su momento de alzarse, contará no solo con su propia fuerza, sino con la fuerza de toda una comunidad que la apoya. La justicia es una promesa que nos hacemos unos a otros. Es hora de que empecemos a cumplirla.